buenas noches, bienvenido una semana más a Debate Abierto. Hoy vamos a hablar de un tema que ha zarandeado el panorama de noticias, el panorama político, la actualidad en España y por supuesto también en Córdoba y en Andalucía. Vamos a hablar del indulto, del posible indulto a los presos políticos que protagonizaron el proceso, a los 12, a los Junqueras y compañía. Vamos a hablar de su situación, de cómo está, de cómo puede dejar el panorama político en España, cómo puede salpicar el actual gobierno. Y vamos a hablar sobre todo de una situación que viene provocada o que viene después de que el Tribunal Supremo pues dijera que no debe haber indulto y además que no debe haber indulto entre otras cuestiones porque existe una falta de arrepentimiento. Parece ser que los 12 incurrirían en un mismo delito de desobediencia, de sedición y el Tribunal Supremo pues lógicamente pues no quiere andar en esas. Además el PSOE que gobierna España en coalición, un gobierno de coalición, pues se encuentra dividido porque esta situación ha hecho que el partido, al menos en este asunto, se fracture y unos se posicionen a favor, otros se posicionen en contra y otros directamente pues no se posicionen. Para ello vamos a contar hoy con una mesa de contertulio en la que se encuentran ya unos clásicos aquí en el programa, como son Juan Ojeda, político y periodista. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a hablar de indultos. De indultos. De indultos. Yo me quiero de insultos. No, puede ser también de insultos. Vale, sí. Perdóname. El indulto viene después del insulto. y no al contrario. Como siempre, perspicaz y con broma. También tenemos a Salvador Blanco, político, exalcalde, exparlamentario, etcétera, etcétera. Salvador, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Del PSOE, además. Sí. Representante en la mesa, militante. Bueno, yo hablo de representante hace tiempo que ya intento representarme yo. No tengo cargo orgánico. Hombre, soy consciente de que si hablo después de tanta trayectoria en el PSOE, pero yo hablo a título personal. Respondo de mi acto y de mis opiniones, no represento al PSOE. Yo si queréis que venga alguien un día representando al PSOE, llamáis a la sede de la avenida Aeropuerto, y preguntáis, oye, ¿quién nos puede mandar debate con un cargo orgánico? Preferimos que estés tú, Salvador. Bien, pero que quede claro que yo hablo a título personal, asumiendo mi trayectoria y donde estoy, claro. Ha sido alcalde por el PSOE, parlamentario por el PSOE. Vicesecretario cargo orgánico del PSOE. De todo. Pero hoy viene Salvador Blanco a título particular a dar su opinión. Exacto. Y a exponer los motivos. Y bueno, nuestra única representante femenina, Magdalena Entrenas, también un clásico en esta mesa, que es CEO de Sanivo Abogado. Muy buenas noches. Buenas noches. En inferioridad, como siempre, ¿no? Bueno, pero estoy acostumbrada. Vamos a hablar de indultos. Ya, yo no tengo ningún cargo de ningún partido, no tengo ningún carné de ningún partido, pero yo tal vez pretendo aportar un poco la visión, digamos, jurídica, ¿no? No me puedo sustraer a lo que soy. Hoy tiene un peso importante, ¿no?, en esta mesa por eso mismo, por ese factor jurídico que nos puede resolver alguna duda y sobre todo resolverle a los telespectadores, que muchos andarán perdidos, dirán sí, no, y muchas veces lo decimos porque nos lo dicen que lo digamos, pero no porque tengamos un argumentario. Pues buenas noches a los tres, vamos a iniciar el debate y la primera pregunta que quiero poner sobre la mesa es ¿indultos sí o indultos no? Me gustaría que alguno de los tres se arrancara. Bueno, pues venga, voy a arrancar yo. Indulto sí o indulto no, obviamente en estas circunstancias. A los 12. A los 12. Yo voy a ser muy lapidaria con una frase. Con independencia de la opinión personal que cada uno pueda tener, el cumplimiento de la ley es para todo el mundo. Y yo desde la perspectiva de esa ley, ¿no?, que además es una ley súper antigua, que luego se reformó en el año 88, entiendo que no se dan los requisitos para que esos expedientes, esos 12 individuales expedientes, porque son expedientes al ser un indulto, expedientes individuales de cada uno de los condenados, no veo que se den los requisitos legales que establece la ley. Y lo que sí yo quiero es que entendamos que el cumplimiento de la ley, de esta ley como de cualquiera, tiene que ser para todo el mundo igual, con independencia del color que cada uno tenga y con independencia de la opinión que tenga. Bueno, yo cuando tú has preguntado indulto sí, indulto no, yo voy a responder de otra manera, que va a haber indulto sí porque va a haber indulto. Es decir, una cosa es justificar si os pregunto a vosotros si estáis de acuerdo con el indulto o no. No, ya me he dado cuenta. O sea, que indulto va a haber. Bueno, yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Pero yo creo que está claro, ¿no? Que el gobierno se ha posicionado. No lo sé. Es que si después de la que se está liando, el gobierno no indultase,
Yo le daba la medalla al mérito tonto, ¿eh? O sea, porque la verdad es que liar esto para después no indultar sería mucho peor que si indultase. O sea, pero yo creo que va a haber indultos, porque yo creo que eso se está preparando desde hace tiempo. Está viendo una serie de acontecimientos concatenados, por ejemplo, la carta esa famosa que ayer... De Junqueras. Por Junqueras, que yo creo que eso de cierta forma, pues, Moncloa, Pedro Sánchez, quien sea, le habrá dicho, mire, échanos una mano para que podamos justificar esto, que fíjate la que se nos está liando. Entonces yo creo que va a haber indultos. No sé si totales, si parciales, claro, si condicionados, si no condicionados a que tal, pero en fin. Insisto, o sea, indulto va a haber. Ahora, eso ha dividido mucho. Yo creo que es una apuesta demasiado arriesgada por parte del Gobierno de España. Yo entiendo también que el Gobierno de España no lo ha hecho con mucho gusto, sino que esto ha sido una condición que le han puesto sus, si no socios de gobierno, su apoyo externo en el gobierno, es decir, los independentistas catalanes, con la complacencia de su socio de gobierno, que es Podemos, para que de esos indultos, a cambio, bueno, pues de unos apoyos puntuales en lo que quede de legislatura, para una serie de cosas, ¿no? Porque la mala idea de Pedro Sánchez yo creo que es terminar la legislatura, no quiere convocar, ni creo que vaya a convocar. Al precio que sea. Al precio que sea, y entonces ese es un precio que tiene que pagar Pedro Sánchez en el tema de los indultos. Yo lo que veo que están diciendo es que lo está vendiendo, que hubiera sido más fácil venderlo, aunque fuese más duro, decir, mira, nosotros lo hacemos porque lo hemos pactado con nuestros apoyos parlamentarios, y se terminó la historia. Hubiera sido más sincero que decir, bueno, no, es que esto va a resolver el conflicto de Cataluña, porque, como dijo Pedro Sánchez, bueno, es que esto es, hasta ahora ha habido lo que ha habido una venganza, y en la justicia, y Magdalena lo sabemos que nadie, no hay venganza. No hay venganza, por tanto... Eso es muy atrevido y muy peligroso es entrar muy peligroso. Entonces, yo creo que es un camino complicado que no va a resolver el problema. Incluso si después de la carta de Junqueras, si lo habéis visto, ya se produce una especie de ruptura. Los PERCA le dicen traidor, la CUP también lo consideran a Junqueras un traidor, porque y eso que tampoco es muy clara la carta de Junqueras. Sí, encima están peleados entre ellos, ¿no? El Frente Independentista. Y yo creo que va a contribuir más a la pelea. Pero yo creo que y no y a Puigdemont no sale en escena todavía porque no le compete esto. Es que pero quiero que hablemos después de Puigdemont. Que cuando lo indulten a ellos, Puigdemont se queda en una situación muy curiosa, porque a él no lo pueden indultar. Vamos a hablar de Puigdemont, porque creo que Puigdemont es una figura ahí que fue el primero que puso la bomba y al final se ha quedado fuera de la fiesta, ¿no? Del cumpleaños, no lo han invitado. Un efecto retorno, salió corriendo. sí, salió demasiado pronto. Salvador. Sí, pero un matiz, ¿verdad? Salió corriendo, este señor estuvo un momento... ¿Indulto sí, indulto no? No, bueno, me niego a eso, a contestar así. Quiero desarrollarlo. Vale. Porque yo tengo aquí indulto, ¿para qué? Porque si sirve para algo, sí, estaría de acuerdo, pero ¿para qué? Esa pregunta sí... Creo que ha dicho Juan algo. Claro, ya va apuntado. Esto no dice la ley y la Constitución siempre por conveniencia política, utilidad pública o interés general. Vamos a verlo. Hay un dirigente histórico del PSOE que yo creo que lo explicó bastante bien, que fue Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Digo, explíquenos para qué. A ver si es que usted tiene una información que los demás no tenemos. Posiblemente Zapatero la tenga y por eso es tan optimista, pero los demás también tenemos derecho a tener misma información que Zapatero. Un dirigente político, cuando quiere tomar una medida de este alcance, lo que tiene es que defenderla, explicar las razones profundas y hacer un debate. Hay quien pida hasta un referéndum interno en mi partido. Podría serlo, por temas menores no hemos pronunciado. Este tema es muy gordo, con consecuencias de futuro para el partido, para muchas regiones, que de ahí los varones, ¿por qué opinan con lo que opinan? Aquí cada uno juega. Y en cualquier caso, esto, a mí lo que de verdad me desagrada de todo esto es, desde hace tiempo, y lo estamos pagando, es la incapacidad de los dos grandes partidos llegar a acuerdos en temas de Estado. Todo el mundo ha coincidido en que el tema, digamos, más peligroso que ha tenido España en los últimos, 30 años, ha sido el desafío catalán. Y los dos grandes partidos están a la greña. Es verdad que el Zapatero en su momento, para mí también cometió un error, cuando el Estatuto catalán se hizo sin el consenso del PP. Un estatuto que es la ley básica, es la Constitución de una comunidad autónoma, y más en Cataluña, tiene que estar pactado por los dos grandes partidos en el Parlamento español. ¿Por qué el plan Ibarretxe fracasó? Aquí hubo un desafío del PNV, del Partido Nacionalista Vasco, ¿para qué no nos acordamos? Lo llevó al Parlamento y tuvo 313 votos en contra.
Votó el PSOE, votó el PP, es verdad que entonces eran más fuertes, pero da igual. ¿Qué ocurrió a partir de ahí? Ibarretxe no existe, porque ¿de qué se ha aprovechado el nacionalismo catalán? De la debilidad del Estado español, crisis del 2008 y una debilidad institucional que tenemos. Estamos poniendo en cuestión la jefatura del Estado, los dos grandes partidos, los temas de Estado a la greña. A esto nos lleva. Primera cuestión, debían de hacer un esfuerzo. Como no se hace o no se consigue, que yo no digo en esto, ¿quién tiene la culpa? Yo tendré mi opinión, como mínimo los dos iguales. Como mínimo los dos iguales. Porque uno puede decir que no quiere acuerdo, pero el otro podría decir, pues yo los quiero, y ante la opinión pública demostrar que tú estarías dispuesto a buscar soluciones. Pero como no se dice, pues culpa para los dos, ¿verdad? Que lo pagarán en las urnas, me imagino alguna vez, estas cosas. Pero claro que nos tienen que explicar que es la obligación del gobierno, ¿para qué indulta? Porque se compara con Armada y tal, pues bueno, se habla del arrepentimiento. Se habla de que el indultado ya no es o ministro o general y no puede volver a ser lo mismo. Junqueras sigue siendo el líder del partido y todos los demás que están ahí siguen teniendo responsabilidades muy importantes. Y ya acabo. Y credibilidad. Hombre, yo tengo dudas de que el señor Junqueras o Esquerra Republicana tenga credibilidad, que es por donde quería empezar. Cuando Puigdemont, con gestiones del PNV y demás, quiso convocar una rueda de prensa que anunció para adelantar elecciones y no declarar unilateralmente la independencia de Cataluña, un representante de Esquerra Republicana, como es Rufián, habló de las 12 monedas. Es decir, quien más se opuso a adelantar elecciones y no hacer un pleno de declaración de la independencia de Cataluña, en aquellos momentos fue Esquerra. ¿Qué es lo que veo yo? Una gran lucha por el poder entre los Puigdemont, los Esquerra, y utilizan todo esto, pero se están debilitando y eso es bueno. Indulto sí, el que haya. Yo, si fuera para arreglar el problema, y ahora sí que termino, en España hubo una ley de amnistía que no es equiparable. ¿Cuándo se aprobó la amnistía? Cuando ya se había aprobado la reforma política, cuando teníamos una hoja de ruta, cuando todo el mundo había renunciado a pasar facturas, cuando todo el mundo se había puesto de acuerdo en un proyecto de futuro como era la democracia en España. Y como consecuencia de aquello, se aprobó una amnistía. Aquí se podían aprobar cosas, siempre y cuando usted me garantice que no vuelve a las andadas. Si yo le indulto para que usted dentro de 5 años me vuelva a decir que usted quiere ser independiente, en esas condiciones no sirve para nada. Ahora, si buscamos una salida, consensuar todo el mundo, con los dos grandes partidos, y eso va a resolver el problema, todo es posible en política. Y lo de la judicialización de la política hemos visto el gran desastre cuando esto se llevó a la justicia, que nunca se tenía que haber llevado, o la pandemia. Lo hemos visto en el último decreto del gobierno. Como no ha habido acuerdo, ¿qué es lo que ha pasado? Un numerito, este país nadie sabe en qué región se va a aplicar una norma y en otra. Esto no, ¿por qué? ¿Por qué le vamos a decir a la audiencia que resuelva lo que nosotros no somos capaces de resolver cuando somos los que tenemos que resolver los problemas? La justicia está para garantizar que se cumpla la ley, pero no para gestionar ni tomar decisiones. Voy a dar una pequeña vuelta de tuerca. Nuestro marco legal en España, actualmente, que me corrija Madalena si me equivoco, permite el indulto. He leído en El País, concretamente, un artículo de opinión, tachando el indulto como, lo voy a leer textualmente, anomalía o institución arcaica. Lo que quiero preguntar aquí a la mesa es si debería eliminarse la palabra indulto de nuestro actual marco legal. La Constitución, vamos. Pero ¿por qué tiene que eliminarse el indulto de...? Bueno, para que no ocurran situaciones como esta que te pueda amparar en el indulto. Pero es simplemente una pregunta que os lanzo. El indulto, bien, yo creo que voy a hacer un pequeño, dado que hablamos, voy a hacer un pequeño resumen como para que se entienda un poco de lo que es la figura jurídica, y también yo creo porque si lo pregunto, Magdalena, disculpa, es porque seguramente habrá telespectadores que no sepan que el indulto lo recoge la Constitución. Bien, la recoge la Constitución y una ley de 1870, ¿cierto? Exactamente. De junio, creo que el 18 de junio, que luego se reformó en el año 88 con la primera ley de ese año, la ley 1, creo, /88. Pero el indulto luego se recoge, obviamente, en la Constitución. Me interesa mucho porque además estoy muy de acuerdo con Salvador, casi todo lo que ha dicho, ¿no? Con el tema de la amnistía. Vamos por partes. Son figuras jurídicas distintas.
Oye, a lo mejor en este caso, y empiezo por donde ha terminado Salvador, habría que hacer una amnistía. ¿Por qué? Porque ahí sí que tiene que ser un tema que se debata en el Congreso y con una ley, y aunar posiblemente unas voluntades políticas, que es lo que tendría que haber si esto creemos que se trata realmente de un tema político que se ha judicializado de mala manera. Digo, si creemos eso. Pues si creemos de eso, vayamos a la amnistía. Vayamos a consensos políticos, a acuerdos políticos en el Congreso, porque la amnistía tiene que ser con una ley y aprobada en el Congreso de los Diputados, y vayamos a una amnistía que ya la hubo. Pero si hablamos de indulto, el indulto es otra cosa que no tiene nada que ver. La amnistía desaparece además, para que lo entendamos, la responsabilidad penal incluso de esa persona, es como si el delito no se hubiera cometido nunca, no tiene antecedentes, no tiene por tanto... La amnistía es eso, ¿vale? Desaparece la responsabilidad penal, la civil que pudiera estar derivada, las penas accesorias, y esa persona... su historial, por decirlo de alguna manera, desaparece y queda limpio. Pero el indulto es otra cosa. En el indulto, para empezar, vamos a muy brevemente. La responsabilidad penal no desaparece, los antecedentes penales no desaparecen, las penas accesorias, como por ejemplo la inhabilitación para cargo público, no desaparece, y la responsabilidad civil no desaparece. ¿Qué es el indulto? Pues que se indulta, es una medida de gracia para que usted no cumpla la pena, ¿vale? Pero simplemente el resto de la pena accesoria, responsabilidad civil, existe. Y ahora vamos a la ley. Mientras que exista una ley, bueno, pues se vayan al Congreso, que deroguen la ley del indulto, que lo deroguen, pero mientras que exista una ley, como se me dice, es que no debería existir la ley o la figura de la compraventa, mire usted, pero es que existe, está en el código, está en una ley y por tanto no se puede eliminar. ¿Cuál es la clave del indulto, de esa medida de gracia que no tiene nada que ver con la amnistía y que ya he dicho un poco en las notas? Primero, que tan solo, y la ley utiliza el tan solo, estas dos palabras, se tiene que otorgar por medida de justicia, equidad o utilidad pública. Esas tres cosas, justicia, equidad o utilidad pública. ¿Y quién determina esas tres, ese tan solo? El tribunal sentenciador. Es así lo que dice, la literalidad de la ley no admite discusión al respecto ni interpretación al respecto. Tan solo justicia, equidad y utilidad pública, y lo tiene que determinar el tribunal sentenciador. ¿Cuál ha sido, desde mi punto de vista aquí, el vericueto que se está buscando? Es que el indulto no se ha pedido ni por el condenado, ni por la familia, ni por el Ministerio Fiscal, ni por el tribunal sentenciador. Hay un artículo, el artículo creo que 21, que permite que sea el gobierno el que solicite un indulto, y se ha ido por esta vía. Pero yendo por esta vía, luego hay otro artículo que dice, ojo, cumpliendo los requisitos que establece la ley, y ojo con el informe del tribunal sentenciador. Y ese informe del tribunal sentenciador, como tú has dicho al principio, ya lo tenemos. Y es que entiende que no hay ni justicia, ni equidad, ni utilidad pública. Por lo tanto, es que estamos hablando de cosas que no tienen sentido. ¿Se irá adelante con el expediente, con los expedientes? Se irá, pero estoy absolutamente segura que va a haber muchísima gente, muchísimos terceros que se sientan perjudicados, que van a recurrir a la sala del contencioso administrativo. Y en esto coincido con ambos, con mis dos queridos amigos. Es que todo esto lo que está contribuyendo es a una fractura aún mayor de la sociedad, desde mi punto de vista, del conflicto independentista y desde luego de los dos grandes partidos, que le doy toda la razón a Salvador. Es que esto es un tema de Estado que tendrían que sentarse, y si tienen que buscar la vía, como estoy diciendo, de la amnistía a otra, buscarla, pero no puede ser por esta vía que están haciendo, porque desde mi punto de vista lo que se va a producir es una mayor fractura. La señora de la CUP ayer salió diciendo, con motivo de la carta de Junqueras, que se vaya a creer el PSOE o el gobierno que esto es un soufflé. Dijo que esto no es un soufflé, que esto subirá ahora con el tema, pero que ellos van a seguir insistiendo en el tema. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Salvador? Esto no tiene ninguna voluntad. ¿Por qué? Porque detrás no hay una voluntad política de los dos grandes partidos. Y para colmo, es contrario lo que el PSOE está haciendo a una ley muy clara. Y ojo, que a mí lo que me preocupa es la fractura de la división de poderes y que cada poder tiene sus funciones. Y meterse la injerencia en el poder judicial, a mí, que me dedico a esto, me parece gravísimo. Porque la ley está para todo el mundo, como he dicho al principio. Si se dan los requisitos, se dan o no se dan. Y si no, lo que vamos a hacer es, para colmo, ya nos hemos metido con la figura del rey, para colmo ahora cargarnos también la división de poderes. Me parecería ya tremendo. Pero es que tú decías, uno de los, digamos, de los resquicios legales que hay para conceder los indultos,
es la utilidad pública, que es la que yo creo que por ahí va que por ahí van los tiros. Pero lo tiene que informar el tribunal sentenciador. Sí, no, y el tribunal sentenciador, efectivamente. No el gobierno, no el que pide el indulto. Y el tribunal sentenciador no lo ha estimado así, es decir, que ha sido un dictamen del Tribunal Supremo, además por unanimidad. Claro, unanimidad. Claro. Es decir, que los juristas, teóricamente, el grupo de los mejores juristas de España, pues han dicho que no hay razón. Ahora, utilidad pública, claro, ellos van a decir que era utilidad pública porque te puede servir, que es lo que hablábamos antes, para resolver una situación complicada en una comunidad española. Claro. Tú para resolver ese problema en una comunidad española, que además, por lo que se está viendo, no va a servir tampoco para eso, estás produciendo no solamente una fractura en el resto de España, porque yo creo que si se hiciera una encuesta, no se están haciendo muchas encuestas. En España entera, la mayoría es absolutamente contraria a la concesión de los indultos para los que están ahora mismo. La última encuesta me parece que era cercana al 70%. Al 70%, es una barbaridad. Incluso dentro de los mismos votantes del PSOE, hay también una gran... Vamos a hablar del tema de la división. Hay también una gran división, aunque haya gente, yo entiendo, como el que por lealtad al partido, no quieran manifestarse por y sin embargo ha habido dirigentes importantes del partido, Felipe González, Alfonso Guerra, Ibarra, gente con cargos actuales como varios presidentes regionales del Partido Socialista, etcétera, etcétera, que han dicho que no les gusta el tema. Pero sobre todo es que yo diría, bueno, es que esta utilidad pública realmente yo la veo venir, es decir, que si después del indulto, a la vista de lo que está pasando, de lo que están diciendo, pues tanto Junqueras como Jordi Sánchez, el otro y tal, ahí hay una vía de solución negociada entre España y Cataluña, pero es que yo creo que no la hay. Van a seguir por el mismo camino y por tanto lo del indulto, para mí, no tiene utilidad pública, tiene utilidad política. Utilidad partidista. Perdón, luego iremos a otro requisito. Vamos a escuchar a... Sí. Un segundito. Es que cuando me has preguntado antes, ¿se debe abolir el tema de...? Y he dejado sin respuesta lo que me estabas preguntando. El indulto tiene su finalidad y hay mucha gente no. Se concede de 4.000 indultos el año pasado o se concedieron 30, es decir, menos de un 1%. Yo he pedido el indulto en 2 ocasiones lo he pedido, no me lo han dado en ninguna de las 2 ocasiones. Pero tiene su finalidad. Un señor que comete un delito, por poner un ejemplo, hace 20 años, pasan 20 años, el señor se ha rehabilitado, tiene su trabajo, se ha casado, tiene 3 niños y está en su casa con su trabajo, ¿cómo lo vas a meter en la cárcel? Lo que está pasando ahora con Juana Rivas. Pues claro que tiene. ¿Cómo vamos a quitar el indulto? El indulto tiene su finalidad. Entonces, claro que no hay que quitar el indulto. Pero por lo menos que haya arrepentimiento. Yo fui a una manifestación para pedir el indulto para un profesor y tampoco Claro. sirvió. Bueno, yo no he estado a favor de la amnistía, que no vaya a quedar la más mínima idea. He puesto un ejemplo. Yo creo que nos ha quedado claro. De cómo se por produjo si en acaso. España aquello, a posteriori, una vez resueltos los anteriores, ¿vale? Que no vaya a parecer que yo defiendo la amnistía. A lo que voy. Lo que yo creo, además lo que creo que merecería la pena. Primer punto, los partidos independentistas tienen que asumir que la vía unilateral es inviable. Se ha demostrado con sentencia del Supremo, lo tienen que asumir. Es que es inviable, es que ellos no se pueden ir de España si ellos solos quieren irse y los demás no queremos. No puede haber un referéndum donde ellos decidan su futuro, porque mañana lo pueden pedir dentro de Cataluña la seu d'urgell, ¿por qué no? Independizarse, o nosotros los andaluces. No, ese no es el pacto constitucional. La Constitución garantiza reformarla, hágalo usted, por la vía democrática. Por esta vía se ha demostrado que no. De hecho, Junqueras viene a reconocerlo en parte, que se equivocaron. Bien. A partir de ahí, claro que hay que ser generoso. Y sentémonos en una mesa y busquemos una solución, una regla del juego. Y se pacte una regla del juego y se diga hasta dónde vamos a llegar. Y a partir de ese acuerdo es cuando puede venir todo lo que deseemos. Si se queda muy claro, entonces puede venir un gobierno, no un gobierno, toda la parte que haya negociado eso, que aquí no puede ser solo el gobierno, aquí tiene que entrar más actores. Me acuerdo yo cuando alguien decía, es que el PP en aquellos momentos, ¿no?, del 2008, está solo con 10 millones de votos. O cuando el PP también ha querido aislar al PSOE cuando tenía 8 o 9 millones de votos. Pues vaya soledad. Tú tienes que te apoyan 5 y ganan una votación y tú ya te crees que tienes el respaldo unánime. Es decir, como bien decía
mi admirado Iñaki Gabilondo, nada importante se puede hacer sin los demás. La vía unilateral, tú solo no eres capaz de hacer estas cosas tan importantes, además no es bueno. Primero porque se aprovecha políticamente por uno, segundo porque ya estás condicionado, tercero porque mañana le toca gobernar al que hoy está en contra y lo paga. Lo que no, el espectáculo que vimos con el estatuto pidiendo firma, uno de los dos grandes partidos y el otro apoyándolo. Bueno, lleguemos a un acuerdo, cerrémoslo con lealtad, pero ellos tienen que aceptar que la vía de fuera de la ley no hay vía. Se ha demostrado. Fuera de la ley no hay ninguna posibilidad y se tienen que convencer. Y una vez que lo acepten y busquemos una salida al problema, que hay que dialogar y buscársela, entonces vendrá todo lo que tenga que venir. Yo he participado en algunos procesos de enconamiento de dos instituciones y he mediado. Cuando se han buscado, cuando se ha llegado a un acuerdo y todo el mundo ha cedido un poco, unos más y otros menos, como es lógico, y en los temas legales está clarísimo el límite, pues resulta que después han buscado soluciones. Pero empecemos la casa por los cimientos. Muy coherente, creo yo. Muy coherente, hay que empezar por los cimientos. Y los cimientos es que esta familia, lo que ya dicen con la boca chica y en petit comité, lo tienen que decir. Y dejarse de electoralismo uno y otro, porque a Junqueras lo van a crucificar lo suyo. Como a Puigdemont cuando quiso adelantar elecciones y no celebrar el Parlamento. Lo pusieron de traidor. Si se están devolviendo la moneda. Y eso sí veo yo que es bueno para el resto de España. El que empiece a resquebrajarse el bloque independentista. Digo que es bueno para arreglar también el problema, porque igual que ellos han aprovechado de la debilidad del Estado español, del enfrentamiento de los dos grandes partidos o del bipartidismo imperfecto cada vez que hemos ido a más con 4 fuerzas políticas, y ellos han beneficiado, ellos siempre han reivindicado esto cuando España es débil. No sé si me explico. Totalmente. Como todo en la vida, sí, sí. Tú la atacas a una empresa y vas por ella cuando sabes que hay divisiones internas y hay debilidad. Cuando hay fortaleza, no. Hay una frase que es divide y vencerá, ¿no? Claro. Y está muy claro. Correcto. Y lo mismo puede ser la parte positiva de toda esta película. Quería preguntar una cuestión a los 3 contertulios, aunque prácticamente ya habéis respondido, y es ¿cómo habéis visto la actuación del gobierno? ¿Cómo calificáis? ¿Cómo se ha comportado el gobierno de la nación? Yo lo he visto bastante torpe. Es decir, primero, por una cosa que decía antes, Salvador, es decir, yo creo, vamos, si yo hubiese No sido, mal, torpe. Torpe. No, es que yo creo que está, si a mí lo que me preocupa de esto es que la torpeza que está demostrando el gobierno. Es decir, lo que antes decía Salvador del diálogo entre los partidos. Hombre, siempre quien primero tiene que tender la mano es el que está mandando, tiene que decir, oye, vamos a hablar de este tema, y ahí no ha habido, que yo sepa, ninguna oferta de diálogo por parte de... Entonces, saltar así el tema del indulto, sabiendo que eso va a encrespar no solamente al principal partido de la oposición, sino a una gran parte de la sociedad española, y tirarse a la piscina... Y a tu propio partido. Y a su propio partido, tirarse a la piscina sin ningún tipo de flotador, yo eso lo veo torpeza, porque igual, si se hubiese hablado, se hubiese podido llegar a algún acuerdo, siempre y cuando, claro, si tú llamas al partido de la oposición y le dices, mira, que yo voy a dar los indultos, ¿tú qué piensas? Pienso que no, bueno, pues lo voy a dar. Pero, el diálogo, sé que muchas veces los diálogos en política, no solamente son lo que se habla en los parlamentos, hay muchas cosas que se resuelven en política hablando, y muchas veces esas conversaciones ni siquiera salen a la luz. Mira, aquí tenemos un ejemplo con el tema de la reforma del Estatuto de Andalucía. ¿Te acuerdas cuando el PP se opone? Y además intervenimos ahí, Salvador y yo, cada uno hizo lo que pudo, y salió el Estatuto de Andalucía, el PP que había dicho que no, aquí había votado que no en el Congreso, y después se volvió atrás sin que pasase absolutamente nada, porque se intervino con conversaciones las que fueron, y se le hizo ver a la gente que en ese momento estaba mandando que era mejor llegar a acuerdos previos y aprobar la reforma del Estatuto de Andalucía con una serie de concesiones, que también la hizo el PSOE, una serie de concesiones, las tengo yo escritas en una servilleta en un bar de Sevilla, ¿te acuerdas? Bueno, perdona, y así se arreglan las Manolo cosas. Chávez tenía mayoría para aprobar con Izquierda Unida, para aprobar el estatuto. Manolo estaba en mayoría, no estaba en minoría, pero él quería que el Estatuto de Andalucía tuviera que ser consensuado con el PP. El PP en aquellos momentos ya iba a la batalla. Entonces tuvimos una reunión, varias personas, 4 personas, y Juan y otra persona por el PP y 2 por el PSOE, y buscamos fórmulas, y se consiguió que el PP se incorporara al Estatuto
de Andalucía, con el que ahora está gobernando, porque el PP aspiraba a gobernar en Andalucía, aunque lo veía lejano. Entonces, con ese estatuto está gobernando. Por eso el estatuto le tiene que servir como la Constitución al que gobierna y al que aspira a gobernar. Pero para eso tiene que ser que te pidan diálogo. Nosotros, claro, no lo pidimos, o sea, nosotros intervenimos porque nos lo pidieron. Es decir, a mí me llamaron y me dijeron, oye, mira, tenemos un lío aquí de espanto. Juan, ¿por qué no intervenimos? Voy a completar la pregunta que acabo de hacer de la actitud del gobierno, porque además respondiendo además una cuestión que ha puesto sobre la mesa antes Salvador, y es unas declaraciones que hizo o que ha hecho esta misma semana Carmen Calvo, la vicepresidenta, diciendo que esto va a servir para conseguir la lealtad institucional de Cataluña. Eso lo ha dicho la ministra, la vicepresidenta del gobierno. Quiero decir, como ha hablado de la palabra torpeza, no sé si tú te parece lo suficientemente torpe. Bueno, yo... o ingenuo incluso. Carmen Calvo, hombre, que yo tengo mucho aprecio a Carmen. Cuando empieza así, le tengo mucho aprecio. No, es verdad, tengo mucho aprecio. Creo que ha tenido otra parte. Es que le va a dar el castañazo. No, pero quiero decir, yo creo que ahora mismo últimamente está hablando demasiado. Es decir, se mete en todos los huertos. Y eso tiene un problema, todos lo hemos sufrido, cuando hemos hablado demasiado, me ha pasado. ¿Te imaginas a Oriol Junqueras siendo leal institucionalmente? Sobre todo cuando Oriol Junqueras. Bueno, Oriol Junqueras y los otros 11. Pero el que decía hace poco que se meta en el indulto por donde le quepa, que se llevó al huerto a Soraya de Santa María, que Soraya se creía que con Junqueras iban a llegar a acuerdo y Soraya lo que estaba dando coba, porque no, Oriol Junqueras no tiene nada de tonto. Y entonces el tema de Carmen Calvo, yo creo que es que no se puede estar dando opiniones sobre temas importantes todos los días, a todas horas, porque normalmente te equivocas. Y en este caso yo creo que Carmen, ella conoce muy bien la situación política. ¿No da la sensación de que Carmen Calvo es como un bombero que va con la manguera a todos lados? Claro, sí. A veces echa agua y otros no. Por eso digo, es que Carmen le ha tocado el papel, es vicepresidenta primera del gobierno, una de las personas de confianza de PSOE, y Carmen, que ya estaba retirada de la política, volvió a la política cuando Sánchez llegó, y entonces, pero la utilizan para todo, y eso te puede gustar a ti, ¿no? El protagonismo te puede gustar más o menos, pero un excesivo protagonismo te hace que te equivoques, y en este caso es lo mismo que se equivocó el otro día cuando dijo, no, lo importante no es a qué hora se planche, sino si plancha, oiga, no, te vale la factura de la luz, no si plancha el marido, plancha la mujer, plancha la muchacha, o sea, que eso depende, ¿no? O sea, te digo, o sea, que hablan mucho, tiene que equivocarse, por eso me callo. Vamos a hablar del gobierno y de Carmen Calvo ya a colación, porque... Yo creo que nos faltan datos, yo creo que nos tienen que faltar, o sea, aquí algo se nos escapa. Porque Juan, tú has dicho torpeza, ¿no? Yo tengo una frase que es que la ignorancia es muy atrevida. Porque o me faltan datos o no se puede ir a esta guerra con tan pocas naves, con tan poco apoyo. Carmen Calvo te promete que Cataluña, si se le indulta, van a ser leales institucionalmente. Pero si eso no... ¿Tú te lo crees o no? Vamos a ver, yo no quiero porque una persona que, en fin, que no quiero calificar su actitud, porque creo, efectivamente, que bastante fuego apaga, ¿no? Está ahí también, bueno, pues ya... Pero es que yo no... Me has dicho, ¿cuál es la actitud del gobierno? No la entiendo, me tienen que faltar datos, no se puede ser tan... sabiendo que además eso no tiene viabilidad. De verdad os lo digo. Yo el otro día me planteaba, digo, a lo mejor esto lo pretenden un indulto parcial. Y hay una serie de trampas aquí que se nos olvidan, en donde tú lo que conmutas es la pena por otra pena más... Porque el indulto total, desde mi punto de vista, es que es inviable si no tienes ese consenso previo. Si tú eso no has hecho primero una labor social, una labor política, una labor para que luego el tribunal... Tened en cuenta que en ese informe preceptivo, aunque lo pida el gobierno, que se nos ha olvidado antes, y alguien ha dicho aquí la verdad, ya no solamente estas tres razones que yo he dicho, que tienen que dar un informe sobre cuál es la actitud de esos condenados en la ejecución de la pena, es decir, qué actitud han tenido posteriormente a ser condenados, ahí tenemos la prensa, y las pruebas del arrepentimiento, ya no es arrepentimiento, las pruebas de ese arrepentimiento, que es otro de los requisitos absolutamente, por no citar el requisito tácito de que este indulto no perjudique los derechos de terceros. Se me ocurren infinidad de colectivos y de terceros, incluso partidos, que van a salir diciendo que se sienten perjudicados. Entonces, ¿cómo vas a esta guerra, entre comillas? ¿Cómo te vas en las circunstancias actuales, siendo tú el abanderado de esta medida, que es el gobierno? Entonces yo te digo, o la ignorancia es muy atrevida, o a mí me faltan datos que están ahí y que no los tenemos. Vamos a escuchar a Salvador Blanco, que está apuntando cosas y... Si es que... Vamos a ver. Que habla como Salvador Blanco. Exacto.
Yo creo que igual tampoco representa al PP aquí, ¿no? Ese representa. Yo soy periodista. Exacto. Por eso lo decimos siempre cuando presentamos, periodista y político. Bueno, pues, expolítico, Expolítico. pero periodista sigue siendo. Los periodistas sí, somos sí. como los curas. Hasta que nos Lo de morimos. Carmen Calvo y otros miembros, presidente, Zapatero y tal, a lo mejor tienen información que no tenemos de verdad, que no la digan. Algo parecido vivimos nosotros con la OTAN. Yo no he vivido un momento más duro dentro del Partido Socialista. Yo pedí firma para no entrar en la OTAN y después tuve que poner carteles a favor de la OTAN. Pero hicimos debate en la agrupación de Palma Río, en el Congreso Provincial, en el Federal. Yo vi a Felipe cómo se empleó a fondo, que ganó la ponencia política por 386 votos a 340, por 20 votos de diferencia, y explicó las razones que por qué no nos debíamos de salir de la OTAN, aunque él estaba cambiando de posición, porque era para entrar en Europa, aquello que se llamó interés de España. Y aquello tan duro, el Partido Socialista terminó asumiéndolo. Cuando el ser humano, cuando se le explican las cosas y se le dan las razones, yo creo, o no quiere escuchar y entonces no vale nada, y yo creo que el pueblo es maduro, el pueblo se le tienen que explicar. Bueno, explicándonos las cosas, por eso digo que para qué. Ahora, la lealtad de los nacionalistas, yo no voy a ser un ingenuo que me lo voy a creer más, porque han estado en la gobernabilidad de España con 8 diputados mandando lo que no hay en los escritos. De hecho, todavía tienen influencia. Los que dicen que no quieren estar en España, pero cuando para influir sí quieren estar y para decidir. Felipe le dio el 15% del IRPF, otra cosa de la lucha política de los dos, se iba a romper España. Después llegó Aznar con minoría y le dimos el 30%. ¿Cierto o no? Los dos partidos con supermayoría absoluta podían haber legislado para tener un sistema mayoritario electoral que lo estaba pidiendo la sociedad y que podría haber arreglado algunos pueblos. Y por no darle un bofetón al PNV y a Convergencia, mantuvimos el sistema que permitía que con 7 escaños mandaran casi en España. Esa es la lealtad que hemos tenido al resto de España. ¿Y ellos cómo nos han pagado? ¿De esta manera? De esta manera. Y entonces, como digo que no han sido leales, tendrán que hacer lo que se llama a lo mejor un acto de contrición, ¿no? Algo, no, estos que venimos de la tradición judeo o cristiana. Sí, que eso es lo que prevé la ley. No, digo, claro. y termino. Me está hablando como si hubiera dos tipos de gobierno Hombre, socialista en España. Y después, el anterior que explicaba... exacto. Y después, hombre, escucha todos los días, el Estado represor, esto es duro. En España hay un Estado de Derecho que se diga lo que se diga, desde el rey, los partidos políticos con mayoría absoluta, cuando le ha metido mano la justicia, lo han pagado. Es decir, en España hay que defender porque hay un Estado de Derecho y una separación de poderes. Y no dejemos más y después termino, también nos hace daño. Nosotros en Europa estamos diciendo todos los días que Puigdemont debía de estar aquí en España, ¿verdad? Que exiliados, como dijo Podemos, exiliados políticos, no, exiliados políticos era lo del franquismo, que no he visto más afrenta que esa. ¿Y con qué fuerza vamos nosotros también a Europa a pedir que este hombre hizo un delito muy duro cuando intentamos que sea muy light? No, la política son cosas muy serias. Ahora, posiblemente, el gobierno tiene información, Carmen Calvo, Sánchez, que nosotros no tenemos. Que nos la expliquen, que somos maduros. Y yo ahora sí lo digo como militante del partido. Y yo sí me dan explicaciones suficientes, como me las dieron en su momento para lo de la OTAN y para otros temas. Me las dan, yo estoy dispuesto. Decía Churchill que las personas inteligentes no persisten en el error. Si yo estoy en un error, yo cambiaré, pero que me convenzan con argumentos y con datos. Te voy a dar más argumentos, Salva, voy a dar más argumentos porque Carmen Calvo sigue hablando estos días, ¿no? Y sigue hablando diciendo que los indultos son para dar estabilidad al país, eso ha salido de su boca, para pasar página, y también habla de que es favorable para la convivencia de los españoles. Bueno, yo creo que se ha cubierto de gloria. Yo creo que son frases grandilocuentes que tampoco... Frases grandilocuentes dichas por una vicepresidenta del gobierno. Sí, pero repartamos... No por la vecina del Pinto. Repartamos un poquito de culpa, que algo dijimos aquí en el anterior debate. Tampoco ha colaborado nadie a ayudarnos. Digo, por ejemplo, y no voy a sacar, no hay derecho a ciudadanos cuando pudo evitar que estuviéramos en manos de quien estemos, que era para lo que estaba creado. No, se creyó que a la siguiente sobrepasaba al PP. Perdón. Me parece que va a que tenemos lo que no merecemos. Y termino. Y si Pedro Sánchez hoy es el líder del PSOE y el presidente del gobierno, yo creo que fue en parte porque el no es no a Rajoy.
Y quien se comió el marrón y quien defendieron que a Rajoy había que dejarlo gobernar fue una comisión gestora y un comité federal con Javier Fernández el asturiano al frente y Susana Díaz y otras personas también. Y eso lo hemos pagado, porque mi líder aquel día se salió del Parlamento antes de que Rajoy siguiera de presidente. Que después somos todos muy españolistas de boquilla. A la hora de la verdad arrimamos poco el hombro. Y si el PSOE se ha visto abocado a estar en manos de Esquerra, de los independentistas y de los nacionalistas, poca salida le hemos dado tampoco. Cuando la había, 50 y tantos escaños de Ciudadanos hubieran servido para que hoy no esté fuera de la política Rivera, para que hubiera gobernado España con 180 y tantos escaños, no hubiera dado estabilidad y tendríamos un gobierno de centro-izquierda liberal aceptado en Europa y dándole confianza al empresariado. Y nosotros no estuvimos, otros partidos ni se lo plantean. Digo que ya somos mayores todos y la mochila la tenemos todos. Es decir, que yo reconozco que debíamos de hablar menos a algunas personas o que nos informaran mejor, pero que cuando se ve así es porque lo hemos acorralado también. Y eso lo venimos denunciando algunos desde hace tiempo. Lo pagará los españoles y este país. Esa política la pagaremos a medio plazo, nos costará una factura grande a todos. Salvador ha abierto el melón de dónde puede venir también el problema. El problema, lógicamente, viene por otros motivos, pero es verdad que de otra manera se habrían evitado estas consecuencias. Lo que yo sí quiero preguntar, y termino ya con Carmen Calvo, que le estamos dando demasiados minutos, si bueno, eso de la estabilidad del país viene a lo mismo. Seguimos hablando, ¿cómo podría repercutir esta decisión del gobierno actual en un resultado electoral inminente? Bueno, la última encuesta, yo veo todavía los tracking de... Última encuesta antes del indulto. Sí, bueno, antes del indulto, no, no, antes de que se conceda el indulto, antes de que o sea, no, la que hay ahora. Sí. Ahora están saliendo todos los días, además, hay un sistema, o sea, hay un tracking de encuestas que te va analizando todas las encuestas que van saliendo y te va haciendo un resumen y te la va poniendo en orden. Ahora mismo, las últimas encuestas que yo he visto dan todas que el Partido Popular aventaja ya al Partido Socialista en intención de voto. Lo que pasa es que ahora mismo hay que tener en cuenta que a mí, hombre, yo creo mucho en las encuestas y yo me he dedicado durante mucho tiempo a las encuestas, ¿no? Pero en una situación como esta, donde no hay una perspectiva electoral próxima, es decir, que teóricamente unas generales no serían, y además Pedro Sánchez lo ha dicho, que no serían hasta dentro de 32 o 33 meses, es decir, que 2 años y pico quedan, o sea, ahora, y con una situación complicada, en cierta forma convulsa que hay en el país, tampoco te puedes fiar mucho de que lo que hoy te están dando las encuestas, que están bien hechas, es lo que se vaya a mantener en la intención del electorado cuando sean las elecciones. Sí. Eso puede cambiar mucho, pero ahora mismo lo que está repercutiendo porque antes todas las encuestas daban siempre que ganaba el Partido Socialista, aunque el PP subía un poquito. O sea, y ahora mismo lo que están dando es que ganaría el PP las elecciones con una distancia más o menos, según la encuesta, pero vamos, alrededor de unos 20 y algo diputados con el Partido Socialista, que a Vox daría una subida hasta los 50 y tantos, cerca de 60 diputados. Ciudadanos estaría en peligro de desaparecer o sacar 1 o 2, depende si llega al 3%, y Unidas Podemos también tendría un bajón hasta los 20 o 20 y algo. En esto ha influido, yo creo, 2 cosas. Uno, el tema de los indultos, o sea, que yo creo que la gente está descontenta con lo que está haciendo, lo que piensa que va a hacer el gobierno, y después también hay que tener en cuenta el efecto de las elecciones de Madrid, el efecto Ayuso, yo creo que también ha tenido una repercusión. Bueno, la gestión de la pandemia también, ¿no? Y la gestión de la pandemia. O sea, que son muchos ingredientes ahora. Son muchos cuando pasen 30 meses. Por eso digo, son muchos ingredientes, y quedan muchas cosas por pasar. Quedan muchas cosas. Como sigamos este ritmo. Bueno. Esperemos que tengamos acontecimientos menos negativos para el país. No sé, sí, yo creo que de todas formas es que es muy aventurado, queda tanto, por eso te digo. Y yo, aquí de verdad, yo quiero insistiros, dais por supuesto el tema de los indultos. O sea, lo dais como si ya estuvieran indultados. Siga lo tuyo, ¿no, Magdalena? Lo dais como si... así, Magdalena. Yo qué sé, es no que estaríamos sentados aquí. Y bueno, y os quiero decir otra cosa, que el indulto, contra esos indultos caben recursos. Pues ya, por supuesto. Bueno, claro, te quiero. Porque obviamente es un tema que no es una decisión puramente política ni del gobierno, ni del Ministerio de... O sea, que esa decisión que al final, donde se adopta en el Ministerio de Justicia, que eso está sujeto a los correspondientes recursos en el Supremo.
en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo. Entonces, lo que quiero decir que si esto sigue así, ¿tenéis alguna duda de que los recursos van a ser a tutiplén? Entonces, ya están anunciados, Entonces y recursos desde mi punto de vista, yo no sé de quién, ni de cómo, ni de qué manera, pero con lo que yo estoy diciendo, evidentemente fundado. Entonces, yo vuelvo a insistir, que me faltan datos o no lo entiendo, pero que no me atrevería a decir esto va a influir en Hombre, si estamos hablando de que hasta el propio PSOE ha producido una fractura en el aspecto de que unos están de acuerdo y otros no, de los varones, de las comunidades autónomas, etcétera, pues imagínate si lo trasladamos eso a la urna. Evidentemente, desde mi punto de vista, esto es un palo para el PSOE, ¿no? Para el voto del PSOE, está claro. Salvador. Yo escuchaba el otro día a alguien y lo comparto en parte. Dice, esto estamos en las élites y tal, el pueblo lo ve de otra forma, dice, puede hacernos más daño el recibo de la luz que los indultos, digo electoralmente. Y yo casi estoy de acuerdo, de verdad, porque el recibo de la luz, como todo el mundo va a ver, lo que le llega a un mes, lo que llega a otro lo compara, lo otro es mucho más. Un poco lo que dimos aquí con la pandemia, que no lo usé yo en el debate, pero sí en privado, lo que decía Enrique Lijana sobre Madrid, de esta sociedad, los dichos, que el muerto al hoyo y el vivo al bollo, que queremos. Y es verdad que por ya mucho que razón, se diga... Salvador. Sí, no, y a mí lo que me llama la atención, que no lo esperaba... Pues se ha dejado hablar de luz para hablar de indulto, ¿eh? O sea, ha sido como una cortina. Seguimos con la luz pero de fondo. la explosión que hay en la sociedad de ganas de vivir, es decir, la economía va a pegar eso que se ha llamado los felices años 20, si es que superamos la pandemia. Los que tenemos ya cierta edad no lo vivimos así, pero los jóvenes que le han quitado 2 años de vida, en fin, y eso es la economía. Bueno, en mi pueblo hoy en día no encuentra gente para trabajar, de verdad. Se comenta, está todo el mundo, están los datos que hemos visto, la afiliación a la seguridad social. Es decir, que al final, yo llevo tiempo algo que le escuché a Suárez, que me gustó mucho, decía, tenemos que conseguir que la España real sea lo más parecido a la España oficial, que sea igual. Bueno, eso yo creo que durante un tiempo lo conseguimos, y yo creo que hemos vuelto en parte otra vez a una España real y a otra oficial, y a veces no coincide. Pero en fin, a mí lo que me preocupa de verdad es lo de la luz. Como creo que nos hizo mucho daño en la campaña madrileña, cuando apareció lo que habíamos mandado a Europa, que si la declaración de IRPF se quitaba a poderla hacer conjunta en familias humildes, tenía un efecto tremendo. Y es verdad, tú te imaginas un gobierno presumiendo de izquierda y de que lucha contra los ricos y que, vamos, su obsesión es que paguen los que tienen, vamos, no que lucha, que paguen los que más tienen, y que se equivoque de esa forma y haga una reforma mandada a Europa, y a quien le perjudique de verdad a nuestros votantes y a los más necesitados. Esas cosas yo creo que al final tienen un efecto demoledor. Poco como lo del famoso chalet, la incoherencia de Pablo Iglesias. Presumir de una cosa y hacer la contraria es de las pocas cosas que no perdona la ciudadanía. No presumamos. Se ha visto en la urna, ¿no? Claro, correcto. Se ha visto en la urna. Se paga, la incoherencia y la demagogia es lo que más caro se paga. Los memes de la ministra histérica porque subió la luz 30 euros hace no sé cuánto. Ahora, ¿quién no tiene ese meme en el móvil? Totalmente. Había que ser más prudente. Es como cuando la nieve, me acuerdo, una vez estaba Magdalena Álvarez, le dieron 28 horas para dimitir, porque nevó en España. Después nevó con el otro gobierno, nosotros 18 horas. Esto no puede ser. A mí me gustó una frase de uno que dijo, es que estaba España preparada una nevada tremenda que hubo en los años 80. Dice, no, si hubiéramos sido Noruega, sí, pero es que esto ocurre aquí cada 50 años. Es que el político, si nos diéramos cuenta, las tonterías que decimos cuando estamos en la oposición, os lo digo, yo que estuve en la oposición de la Diputación 4 años y no salí nunca, porque digo, ¿para qué? Si lo que yo voy a decir me van a decir si ustedes lo hacíais peor. Oye, pero todo pasa, sí, la se olvida todo, ¿no? se olvida todo, y nadie pasa vergüenza cuando le pasan unas declaraciones hechas anteriormente, como la luz. Y es que usted sabía que usted iba a impedir que subiera la luz, en sus manos estaba. Pues si no estaba en sus manos, no haberla criticado en su momento, no haber dicho que usted iba a solucionarlo. Quedan 8 minutos de programa y quiero hablar de la fractura
interna que sufre el PSOE como consecuencia de este asunto. Por otro asunto, lógicamente, pues también tienen cierta fractura. Aquí en Andalucía estamos viendo un proceso interno, pero quería que me analizarais como mesa de expertos en la materia, algunos con una trayectoria política, la fractura que está sufriendo el Partido Socialista en España como consecuencia del posicionamiento con los indultos. Sí, hombre, es que yo creo que también el Partido Socialista, hay que tener en cuenta una cosa, o sea, el Partido Socialista tuvo un buen comportamiento cuando estaba el PP en el gobierno, se hace todo el tema del 1 de octubre, lo que hay que hacer allí, el del Estado, todo lo que... Y entonces... Dicho sea de paso, que al Partido Socialista en el gobierno le han tocado todo, y perdonen la audiencia, todos los marrones. Sí. O sea, no puede haber más marrones. Es cierto. ¿No? O sea, que la suerte ha sido esquiva para ellos. Sí. O sea, que no es que tengamos aquí una animadversión por el Partido Socialista, sino que le han tocado todo. Que digo que el Partido Socialista ahí se comportó con sentido de Estado, apoyó las medidas que había, y yo creo que también eso en cierta forma lo pagó en Cataluña mucho más. Bueno, el PP ya lo ha pagado en Cataluña porque el PP en Cataluña está bastante cortito de fuerzas, ¿no? Sin embargo, el PSOE se ha recuperado porque, aunque no gobierna, pero el Salvador Illa pues ganó las elecciones. Bueno, pero quiero decir que el Partido Socialista, ¿sabes? Esto, la gente no se esperaba esto, y además yo creo que el Partido Socialista, la mayoría de la gente tiene sentido de Estado, es decir, que el Partido Socialista es un partido con experiencia, un partido que contribuyó muchísimo a que la recuperación de la democracia en España. Yo era periodista cuando había que escribir entre líneas, y yo conocía a la gente del Partido Socialista y la gente del Partido Comunista que se estaba moviendo en Colón para volver a traer en tiempos de Franco, todavía me refiero. Bueno, digo que es un partido democráticamente consolidado, con experiencia y con gente que está ahí y que piensa que está en un partido. Ahora, cuando se llega a un momento como este y hay una decisión, yo creo que un poco frívola, porque además parece que lo único que lo justifica es lo que decía antes, que es la permanencia en el poder. Yo hago esto para que me sigan apoyando y yo seguir en la Moncloa. Hay mucha gente del Partido Socialista que dice, bueno, esto no era mi partido, y yo creo que de ahí viene la fractura que se está produciendo dentro del Partido Socialista, que muchos no lo dicen en público, pero después en privado sí lo dicen. Quiero escuchar a Magdalena y a Salvador. Yo no estoy dentro del partido, pero como espectadora lo que está claro es que yo creo que el tema independentista, no solamente ahora con el indulto, a los votantes del PSOE, ese giro inmediato y esa mirada, bueno, le ha servido para subir a Salvador Illa en Cataluña, pero yo creo que al resto del electorado y de la gente que es posible votante del PSOE, que también ha tenido beneficios, claro. Claro, ha tenido el beneficio en Cataluña, pero yo creo que en el resto de España no, yo creo que ahí le ha restado. Entonces, esa fractura es evidente, y yo creo que además es verdad que cuando un partido gobierna tienes el problema de que luego tú en las comunidades autónomas puedes tener a tu partido o no tener a tu partido, y por lo tanto los intereses son ya distintos. Fijaros lo que el domingo, que me encantaría que Salvador ahora nos diga qué va a pasar el domingo aquí en Andalucía, aprovechando ya el viaje. El militante, ¿no? Puede decirlo, ¿no? Eso como o que nos dé su opinión ahora, que me encanta. Nos queda poco tiempo, pero a lo que vamos voy, a escuchar. Que evidentemente, fíjate, si hay fracturas hasta en las propias comunidades y en los partidos, me refiero, pues lógicamente yo creo que es una fractura evidente, porque se están manifestando públicamente presidentes de comunidades y personajes importantes diciendo que no están de acuerdo con el indulto, como antes no estaban de acuerdo con el giro al independentismo. Es obvio que hay una fractura. Salvador, la sí, fractura. Bueno, pues empezando por lo último. Sí. No, la fractura yo creo que no, que la mayoría está con la dirección nacional, y salvo excepciones, que además es lógico, en Castilla-La Mancha, en Aragón, en Extremadura ya lo de Junquera venía de echar una mano, en fin, también ellos saben el coste electoral que le puede suponer a ellos esto, pero yo creo que orgánicamente el partido, el modelo que hay actualmente presidencialista, cuando gana unas primarias, las voces discordantes, pues con despacharlo diciendo que somos, como es, viejo cebolleta, o que somos, o que estamos cabreados y tal, creo que es un error. Yo siempre he defendido que las grandes instituciones, y el Partido Socialista lo es, y vertebra España, no debe de haber ruptura con los pasados, debe de haber continuidad, que no continuismo. Y desde hace ya muchos años hubo una ruptura con el PSOE del pasado, en muchas cosas, y esa la estamos pagando. Y no aprendemos,
Y hay que contar con los compañeros. Y los compañeros que tienen más experiencia, más hay que contar con ellos. No porque sean más listos, sino porque han vivido situaciones de todo tipo y te pueden aconsejar si tú se lo pides, pero se lo tienes que pedir. Yo he sido alcalde. Yo jamás se me ocurre llamar a mi alcaldesa. Ahora, si ella me llama para preguntarme cómo veo yo un problema de Palma, sabe que tiene toda mi lealtad y además por el espíritu que hay de corporativismo, porque yo sé lo que sufre un alcalde en un pueblo, basta que aunque discrepe de otras cosas, la apoyaré en todo lo que en mis manos esté y yo sea capaz. Pero hay una tendencia en la vida, es como lo de cuando llegó Podemos, que el mundo empezaba desde ese día, atrás no se había hecho nada, lo de atrás no servía para nada. Y ahí se han cometido errores desde la etapa de Zapatero importante y lo estamos pagando. Hay que contar con los compañeros, aunque discrepes de ellos, aunque no estés de acuerdo. Yo he contado con muchos compañeros con los que he discrepado mucho, pero bueno, eso no tiene, digo lo que hay, pero oficialmente la mayoría está con la dirección. Te ha hecho Magdalena una pregunta. Y quiero, sí. Que vamos a cerrar el programa. Yo no lo tenía previsto, pero Magdalena me ha echado un capote muy bueno. Ha ejercido también de periodista y me parece buena pregunta. Pues mira, yo sinceramente algo dije yo en el anterior debate, que sería quien los militantes quisieran. ¿Qué? No. Ella me ha pedido que me moje. Mira. Yo soy no te estamos pidiendo el voto. Yo soy amigo de Juan Espada y lo conozco, creo bastante bien. Creo que es un gran gestor, una gran persona, un hombre de un talante con el que yo me identifico muchísimo, de verdad. Ahora, tiene unos ciertos apoyos que a mí me condicionan un poco. Es decir, él representa más hoy la línea con la que yo me identifico menos, que es la línea oficial. Susana, que ha simbolizado muchas cosas, que hasta el poder, que es muy trabajadora, que conoce muy bien el partido, para mí tiene otro valor, que es la que representa más lo que yo defiendo, la conexión con el pasado del Partido Socialista. A Susana nunca la he visto yo romper con lo anterior, ni con Felipe, ni con Guerra, ni con nosotros. Son jóvenes, hay otros jóvenes que Juan también conoce, amigo común de él y mío, que digo, estos jóvenes son los únicos que ponen en valor lo que fue el PSOE y a los mayores, y por eso tenemos más conexión. Es decir, yo estoy, todavía no lo, porque tengo... Es tremendo lo que estoy pasando internamente, porque por un lado tengo una persona que representa lo que yo defiendo, que es la continuidad, no continuismo, pero sí la continuidad con los valores del Partido Socialista Obrero Español, que es la institucionalidad, el bien de España. Ella defendió la abstención para que Rajoy gobernara, ella, y lo pagó. Y por otro lado tengo a Juan, magnífica persona, espléndido dirigente político, pero que representa, sin quererlo a lo mejor, la línea oficial del Partido de Madrid, con la que yo me identifico menos. Se ha equivocado y, bando, ¿no? Y entonces estoy, bueno, lo digo sinceramente, es que en este país nos reímos del voto de reflexión que no sirve para nada. Posiblemente en unas elecciones eso sea verdad. Internamente hay unos desgarros tremendos a la hora de coger el voto. Yo todavía no sé el día que vaya el voto que voy a coger a uno a otro. Y os reí. No se ríe. No se lo cree. No lo creéis. Vota hierro. No, porque no estoy de acuerdo con él, porque habla de la economía de izquierda con la que yo... Pero Juan sabe que lo que estoy diciendo, que me conoce bien, sabe que lo puedo estar pasando. Vamos a cerrar el programa porque quedan unos segundos simplemente. ¿Quién va a ganar las elecciones el domingo? ¿La interna? ¿La porra? No, la porra, venga, rápido. Susana Díaz. Juan Ojeda dice Susana Díaz. Magdalena, ¿quién dice? Yo creo que va a ganar Espada, fíjate. Y el yo creo voto de calidad. Que van a estar tan igualados que habrá una segunda vuelta que es la que lo decida. No, tenemos claro que Salvador Blanco es un excelente político y así lo está demostrando y siguen activos. Muchísimas gracias, Salvador, empiezo por ti. Muchas gracias. Magdalena, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y por ser un habitual ya en esta mesa de debate, de tertulia. Y Juan Ojeda, igualmente, muchas gracias. Hemos echado un rato, creo que muy bueno y que... Os lo agradezco, me lo habéis dejado para que yo me pueda defender claro. de quién va a ganar. Yo sabía tu respuesta en el minuto 1. Muchísimas gracias a los tres. A ustedes, telespectadores, pues espero que después de este debate pues se hayan quedado o tengan más información del proceso, de los indultos, de los posibles indultos, según nos cuenta Magdalena, una contertulia que no está todavía muy segura de que vaya a haberlo, va a haber recursos. También hemos tocado, sin saberlo, la elección, el proceso interno aquí en Andalucía del Partido Socialista. En cualquier caso, creo que ha sido un programa muy jugoso y que espero que se hayan entretenido, porque a fin de cuentas la televisión, aparte de informar, también tiene que entretener. Y les deseo que pasen una feliz semana y que nos vemos aquí la semana que viene nuevamente en Debate Abierto.